Al saber Juan que el activo rey francés se preparaba para invadir Inglaterra, quedó anonadado. Sabía que sus súbditos no lo ayudarían a la hora del peligro. Tenía que reconocer a Langston como arzobispo y llamar a los sacerdotes desterrados. Fue obligado a arrodillarse ante el legado del Papa y a ofrecerle la corona, lo que significaba que en adelante gobernaría Inglaterra como un feudo recibido de manos del soberano pontífice. Además, prometió que él y sus sucesores pagarían tributo anual annata a Roma. Al aceptar que su reino figurase como feudo del Papa, no solo Juan sin tierra se humillaba vergonzosamente, sino también el pueblo inglés. La sumisión de Juan e Inocencio III recuerda, en cierto modo, el célebre viaje a Canosa del emperador Enrique IV. Sin embargo, Juan se trajo también un fiel aliado, pues el Papa no se contentó con ordenar a Felipe Augusto que renunciara a la invasión, sino que prestó apoyo a su vasallo inglés en otras circunstancias. Cuando Juan formulaba al pueblo promesas de las que luego se arrepentía, siempre tenía un medio para escudarse, bastaba hacer intervenir al Papa. Bouvines, una batalla decisiva. El conde de Flandes rompió su juramento de fidelidad y, temiendo que éste lo atacara por retaguardia, el rey se apoderó de parte de las tierras flamencas. Como la flota de Felipe Augusto fuera aniquilada por los ingleses, el conde de Flandes firmó un tratado con Juan sin tierra y Felipe Augusto perdió casi todas sus conquistas en Flandes. Además, Juan sin tierra atacó a Felipe Augusto mientras el ejército alemán de Otón IV acudía en socorro de Flandes. El pueblo francés apoyó a su rey y derrotó al enemigo en Bouvines en 1214. La batalla de Bouvines tuvo para Francia la importancia que para el porvenir de Alemania había tenido la victoria de Otón el Grande a orillas del Lech. Conseguía estructurar una Francia unida y homogénea. La Carta Magna. Los vasallos de Juan sin tierra, dirigidos por Stephen Langston, se desligaron en 1215 de su juramento de fidelidad al rey, y Juan se apresuró a aceptar cuanto le pedían. Firmó la Carta Magna, que sancionaba los privilegios de los nobles y príncipes de la Iglesia. El punto capital de esta constitución es el párrafo referente a la libertad personal del ciudadano contra los abusos del poder. Ningún hombre libre podrá ser detenido, preso, declarado fuera de la ley, desterrado o castigado de cualquier manera que sea, sin haber sido juzgado antes por sus iguales según las leyes del reino. La carta disponía, además, que el soberano no estaba autorizado a percibir otros impuestos que los considerados legales, sin la aprobación de un gran consejo que se llamaría Parlamento, el que debía ser convocado por decreto real. Al participar la burguesía de este movimiento por la libertad, la Carta Magna confirmó los antiguos derechos y privilegios de las ciudades. Gracias a tal unión sin fisuras, las clases emancipadas de la nación inglesa lograron que el monarca se doblegase ante la majestad de la ley. Para mayor garantía, se insertó en la Carta Magna un párrafo relativo al derecho de rebelión armada contra el rey, otorgándose facultad a los 25 principales nobles del reino para llamar al pueblo a las armas y llegar al caso. Pero Juan trató de liberarse de las obligaciones que había suscrito una vez desligado por su soberano, Inocencio III, del juramento prestado. Se desencadenaban ya las furias de la guerra civil en Inglaterra cuando, por fortuna para el país, Juan murió en 1216. Eduardo I. Irlandeses, galeses y escoceses. Aunque durante el medio siglo siguiente a la muerte de Juan sin tierra la guerra estuviese a la orden del día, la Carta Magna continuó siendo la salvaguardia de aquella sociedad y el Parlamento también fue adquiriendo cada vez más importancia. Además, con el tiempo vióse que para resolver cuestiones esenciales se necesitaba convocar también a otros elementos sociales, y así en 1265 fueron llamados al Parlamento representantes de las principales comunas urbanas. Los burgueses o commons o comunes fue el primer paso para transformarlo en una auténtica representación nacional, lo que se verificó en 1272 con el advenimiento de Eduardo I. Eduardo I fue el primer rey plantagenet en considerarse inglés nato y se propuso reunir a los británicos en un solo reino. De Irlanda, en la Edad Media, solo Dublín y algunos pocos territorios fueron dominios ingleses. Igual que en Escocia y en Gales, la población no estaba sometida a los monarcas anglosajones, pero Eduardo conquistó Gales y acabó con su independencia, pero las tentativas que hizo por incorporar Escocia no tuvieron éxito. Durante el reino de Eduardo II, incapaz y torpe hijo de Eduardo I, la suerte de Escocia quedó sellada para siempre en la batalla de Bannockburn. El noble y valiente héroe nacional Roberto Bruce, quien se hizo proclamar rey de Escocia, infligió una decisiva derrota a Eduardo, 1314, y salvó la independencia de su país. La batalla de Bannockburn fue una verdadera revelación del arte militar.
Por primera vez en la isla, la caballería era derrotada por la infantería. La guerra continuó hasta 1328, en que los ingleses hubieron de reconocer la independencia del reino escocés. Cuarta y quinta cruzada. El emperador Enrique VI. El hijo y sucesor de Federico Barbarroja, Enrique VI, heredó el talento político y la energía de su padre, pero no su buen carácter. Por su matrimonio con Constanza, heredero del trono de Nápoles y Sicilia, las posibilidades de realizar los vastos proyectos de los Hohenstaufen eran más factibles para Enrique VI que para su padre. Cuando en 1194 quedó vacante el trono de Palermo, tomó posesión del reino normando siciliano. Acto seguido cometió una acción horrenda. Terminada la ceremonia, mandó detener a muchos de los asistentes, hombres, mujeres y niños, presuntos partícipes de una conjura contra él, y a algunos les sacó los ojos antes de enviarlos a Alemania como prisioneros. Con respecto al Papa, adoptó la política de su padre, cultivar amistosas relaciones con él, mientras éste respetara la voluntad del emperador. Su carrera fue breve, pues murió en 1197 a los 32 años. A su muerte comenzó a desmembrarse el imperio. Las ciudades lombardas acudieron a la dominación alemana. La emperatriz Constanza, quien asumió la regencia del reino de Nápoles y Sicilia, despidió de los consejeros alemanes afectos a su marido, buscando apoyo en Inocencio III, quien reinaba desde 1198 en los estados pontificios. La reina lo reconoció como soberano. Al morir, un año más tarde, designó al Santo Padre como regente del reino y tutor de su hijo Federico. Hasta el año 1208, momento en que Federico alcanzó la mayoría de edad, el Papa Inocencio III fue, de hecho, el virtual soberano de Sicilia, como lo era de toda Italia, porque, aunque todo el norte de ese país le permanecía fiel, tuvo muchas veces que luchar contra los adictos de Enrique VI. Inocencio III, el Papa Emperador. En esta época de desintegración, el Papa era el paladín de la idea del Imperio Universal. Mientras la hegemonía imperial de los Hohenstaufen parecía quebrantada, el Papa tuvo el campo libre. Inocencio había asimilado las ideas de Gregorio VII, comparaba el poder pontificio al sol y el poder temporal a la luna. Así como la luna recibe su luz del sol, el poder temporal recibe su esplendor del poder pontificio. Con Inocencio III, el poder terrenal del papado alcanzó su apogeo. El nuevo Salomón se convirtió en árbitro de Europa. Su mano se dejó sentir desde Islandia hasta el Éufrates. Procuraba que en todos los países las iglesias nacionales fueran instrumentos dóciles de la política pontificia, liberando así a la iglesia de su dependencia respecto al poder temporal. Con una energía que no se arredraba ante nada, Inocencio reforzó el poder pontificio en la propia Roma. Expulsados los alemanes de los estados pontificios, hizo de estos una especie de reino independiente. Otros reyes, como los de Inglaterra y Sicilia, lo reconocieron como soberano. En la lucha por el trono de Alemania supo intervenir con tanta destreza diplomática que hizo triunfar a su candidato, Otón IV, pero cuando éste, no obstante ser emperador por gracia papal, prosiguió la política italiana de los Hohenstaufen, intervino de nuevo. En 1212 consiguió que proclamaran rey de Alemania a su pupilo, Federico II, a quien había mandado vigilar por su guardia, pues no se fiaban mucho del joven a quien sirviera de mentor. En efecto, el príncipe se había inmiscuido en negocios que, según el Papa, no le importaban, a saber, los asuntos eclesiásticos de su reino. Evitad, lo amonestaba el Santo Padre, la arrogancia y la actitud de los tiranos. 3 años después, en concilio celebrado en 1215 en su palacio de Letrán, proclamó que el clero era el intercesor entre la comunidad cristiana y Dios. Pero aunque tuviese una idea tan elevada de la misión del clero, el Papa no permitía que éste abusara de privilegios viviendo en pecado. Tratándose de castigar la inmoralidad, no perdonaba a nadie, ya fuese obispo o arzobispo. Difícilmente habrá habido en la historia de los papas hombre con mayor talento político. Era un maestro consumado en el arte de enemistar un rey contra otro y obtener para sí todo el provecho de la disputa. Sacaba partido de la menor debilidad del adversario. Esperaba con calma y paciencia el momento favorable para atacar cuando su adversario menos lo esperaba. Su claro juicio no se enturbiaba por el odio o la ambición personal. Sería gustoso en las cosas sin importancia cuando había la posibilidad de atraer al adversario a concesiones de más peso, y no ambicionaba más que de lo que era humanamente posible. El imperio latino de Bizancio. Europa se entusiasmó una vez más ante la idea de una nueva cruzada. Fueron sus promotores el Papa y su equipo de predicadores populares. Esta vez se hizo menos hincapié en los sentimientos religiosos de los oyentes que en su codicia. Los bajos instintos del pueblo, puestos al servicio de una misión religiosa, eran también compartidos por sus jefes. En realidad, la Cuarta Cruzada solo fue una lucha político-comercial planeada por Venecia.
la opulenta república de mercaderes que se asentaba en las lagunas septentrionales de la desembocadura del Po. A mediados del siglo IX, Venecia había sacudido el dominio del Imperio Romano de Oriente, confiando sus asuntos políticos a un dux, dogo, duce o duque, elegido y asistido por el Consejo de los Diez. Después de su liberación de los bizantinos, los venecianos habían decidido expulsarlos del Adriático. Con este fin habían construido una gran flota, convirtiendo a Venecia en la mayor potencia marítima del Mediterráneo hacia el año 1000. La reina del Adriático, como la llamaban los venecianos, pretendía la hegemonía de este mar con objeto de ser el principal intermediario comercial entre Occidente y Oriente. Después de la primera cruzada, fueron sobre todo naves de Venecia las que aseguraron el traslado de los peregrinos a Tierra Santa. Ellos les reportó pingües ingresos. A finales del siglo XII puso tranca a la avidez insaciable del comercio veneciano. Con calculada astucia, el dux logró arrastrar a los cruzados a su servicio. En 1202 se concentraron en Venecia y mediante crecida retribución la ciudad se comprometió a alimentarlos y a trasladarlos a Egipto, donde atacarían al león en su madriguera. Antes de la partida apareció en Venecia un hijo de Isaac Angelos, pretendiente al trono bizantino, suplicando a los cruzados le prestaran asistencia con su tío, usurpador del trono de su padre. Apoyado por el dux, el príncipe persuadió a los cruzados a que se dirigieran contra Constantinopla. El papa sufrió una amarga decepción. Nunca bendeciría una cruzada que se trocara en guerra entre cristianos. Después de muchas disputas y complicaciones, Constantinopla fue tomada por los occidentales el 13 de abril de 1204, fecha bochornosa para la civilización. Hasta entonces las obras maestras del arte griego habían hallado refugio en Bizancio. Ahora una furia destructora se cebó en aquellas bellezas. Convirtieron en monedas las estatuas de bronce e hicieron añicos las esculturas de Lisipo, Fidias y Praxísteles. Para mayor desgracia se declaró un incendio que redujo a cenizas casi media ciudad. El Imperio Romano de Oriente entró en colapso. Los vencedores se repartieron el botín. Venecia se quedó con las islas del Mar Egeo y el Peloponeso. Un pequeño núcleo de territorios bizantinos constituyó un estado feudal llamado Imperio Latino de Constantinopla, con capital en Bizancio. Sus primeros soberanos fueron Balduino I, 1204-1205, quien ostentaba paralelamente como conde de Flandes el nombre de Balduino IX, su hermano Enrique, 1206-1216, su cuñado Pedro de Courtenay, 1217, y su hermana Yolande, 1217-1219. Este imperio fue disuelto en 1261 por el príncipe de Nicea, ciudad en la que los bizantinos se mantuvieron independientes. Su victoria permitió restaurar el Imperio Romano de Oriente. Tal fue el resultado de la Cuarta Cruzada, o Cruzada Latina. Inocencio fulminó una bula contra esos cruzados rebeldes, pero separados y todo, al Cuarto Concilio de Letrán, que debe ser considerado como una de las asambleas eclesiásticas más importantes convocadas por un papa, asistieron los patriarcas de Constantinopla y Jerusalén, junto a 500 obispos y arzobispos, y más de 800 abades mitrados. Cruzadas infantiles. Pese a todos los esfuerzos hechos para infundir una nueva vida al ideal de cruzada, el entusiasmo de los pueblos había menguado. Surgió un curioso fenómeno el que se llamó Cruzada de los Niños. Un pastorcillo de Vendôme, en el noroeste de Francia, recorrió ciudades y pueblos cantando viejas canciones de cruzados, y de tal forma logró reunir en torno de él una multitud de adolescentes. Ni lamentos de padres ni exhortaciones de sacerdotes pudieron retenerlos. Se cuenta que el papa Inocencio exclamó: «Estos niños avergüenzan a los adultos, pues mientras nuestro ardor se adormece, ellos parten con alegría a conquistar Tierra Santa». Por donde pasaban esos muchachos, la gente le daba limosna y los bendecían. Muchos adultos se unieron a ellos, sacerdotes, artesanos y campesinos, mendigos, ladrones e incluso mujeres. Cuando llegaron a Marsella con el joven pastor al frente eran ya 30.000. 2 comerciantes se ofrecieron a trasladarlos a Tierra Santa. Armaron 7 navíos, 2 de ellos fueron a parar al litoral de Cerdeña y los otros 5 llegaron a Egipto, donde los filántropos vendieron a los niños como esclavos. 17 años después, durante la cruzada organizada por Federico II, cayeron prisioneros ambos mercaderes de esclavos y el emperador los hizo ahorcar.